compás de espera está Occidente ante el inicio. Ya se ha iniciado la mesa de diálogo por la paz entre Rusia y Ucrania, está a punto de iniciarse, pero está todo listo, hay una mesa preparada, hay algunos medios que indican que ya, por último, ya están en el lugar las dos delegaciones en estos momentos en que se debería realizar esta reunión ahí en Bielorrusia, pero en la frontera de Bielorrusia. Sin embargo, las expectativas que han entregado los servicios de inteligencia de los países miembros de la OTAN ponen en duda un resultado positivo de esta charla. Mientras estamos a la espera, por supuesto, que comiencen esas conversaciones, esas negociaciones, les contamos además que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las próximas 24 horas van a ser claves en este conflicto. Él llamó a los países europeos a acoger cuanto antes a su país dentro de la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, y también les contábamos temprano que ha llamado a que lo incorporen a la Unión Europea. En temas económicos, el cerco financiero que instaló Occidente contra Rusia ha tenido efectos devastadores hasta el momento. Su moneda bajó un 40% frente al dólar y el euro. Había una caída estrepitosa en la bolsa. La bolsa está cerrada, la bolsa rusa durante toda esta jornada cerrada, y hay algunos información proveniente de Moscú que señala que el presidente ruso Vladimir Putin está concentrado en la situación económica en estos instantes, no solamente en la bélica, en la situación económica frente a todas estas sanciones que ha establecido la Unión Europea. Néstor Aburto, buenos días. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo mencionaban, una mesa larga con 10 sillas por lado, identificadores con los nombres sobre un mantel blanco, botellas de agua en la zona central y en el fondo las banderas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Es lo que espera en estos momentos a los equipos negociadores de Moscú y Kiev, que llegaron a la ciudad de Gomel, esto al sureste de Bielorrusia, para el inicio de un diálogo por la paz. Llegaron los representantes del presidente Volodymyr Zelensky en un helicóptero militar que llevaba una estrella roja en la zona central. Allí bajaron los equipos negociadores para subir y abordar vehículos militares y trasladarse hasta este edificio donde ahora, en este minuto, tal como lo decían ustedes, están en la previa a el inicio de la conversación. Hay una cámara que se ha instalado por parte del gobierno bielorruso donde se puede observar completamente en vivo que está todavía el salón, está totalmente desocupado, pero los invitados ya están en el edificio en las reuniones previas para esta importante reunión, dicen algunos, porque podría tratarse del inicio de algún tipo de diálogo que se ha denominado por la paz. Eso sí, hay algunos, como el propio gobierno ucraniano, como los servicios de inteligencia de los países que conforman la OTAN, incluyendo Estados Unidos, que aseguran que simplemente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el inicio de estas conversaciones, busca ganar tiempo para ajustar los procedimientos para finalmente seguir atacando Ucrania y particularmente llegar a su capital, Kiev. Se llega a esto después de casi 5 días de una escalada en este conflicto de violencia que deja, según Ucrania, 352 muertos. Entre ellos son no solo militares ucranianos, sino que también civiles, producto de los bombazos que se han lanzado sobre algunas de las ciudades que están al este de Kiev, y además niños. De hecho, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también ha reconocido a través de un comunicado durante esta mañana, hora europea, que efectivamente niños también han muerto en esta escalada del conflicto. Además, Ucrania dice que, además de los 352 muertos, tiene 1.700 heridos. Los rusos no han confirmado un listado de personas muertas. Sin embargo, se habla de que podrían el número superar los 1.000 muertos. Los videos que graban los propios efectivos ucranianos muestran militares rusos muertos producto de los lanzacohetes que fueron enviados desde Occidente, particularmente Estados Unidos, Alemania y Francia, y que han logrado destruir varios tanques rusos, aviones rusos, y por ende son militares de esa bandera que están o han muerto. Sin embargo, Rusia no ha querido decir cuánto es el número de las bajas que tiene a la fecha. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló y se refirió a esta ronda de reuniones. Dice que su país tiene la voluntad de conversar, pero se mostró distante de conseguir un acuerdo, al menos durante esta jornada.
Lo diré francamente como siempre. No creo realmente en el resultado de este encuentro, pero tenemos que intentarlo. Así, ningún ciudadano ucraniano tendrá ninguna duda que yo, como presidente, intenté detener la guerra cuando había al menos una pequeña probabilidad. Además, el presidente de Ucrania dijo varias cosas durante esta jornada, ha recibido llamados telefónicos, ha estado en permanente contacto con Inglaterra, con el presidente francés, también con Estados Unidos, donde hay un representante para el diálogo directo con el presidente Zelensky. Él permanece en Kiev, está allí en ese lugar, en un búnker. Sus salidas son muy acotadas, como señalaba el diario del País, debido a que supuestamente, y según los servicios de inteligencia, habrían personas que buscarían matarlo, que tendrían recompensa de por medio, que son estas famosas empresas que operan rusas, donde se contratan a mercenarios para liquidar a personas, y por ello entonces está bajo completa seguridad al interior de este búnker en el palacio en Kiev. Pero además el presidente Zelensky, quien lo llama, le contesta lo mismo, que su país tiene que entrar cuanto antes al grupo de la OTAN. Así de claro, de hecho se lo dijo al primer ministro de Reino Unido, se lo dijo también en su minuto al presidente Biden y también al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la necesidad de que Ucrania entre cuanto antes a la organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como OTAN. ¿Quién más han hablado? Bueno, en Europa varios, entre ellos el encargado de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. Él se refirió sobre cuáles son las sanciones, las posiciones que está tomando Occidente sobre esta guerra. La Unión Europea es un proyecto de paz y queremos seguir luchando por la paz, por nosotros y por la paz de la humanidad. Queremos mantener la paz en Europa, pero tenemos que estar preparados para defender esta paz. Lo que está sucediendo en Ucrania será un momento, un gran despertar para la gente que cree que solamente unidos los europeos podrán enfrentar los desafíos del futuro. Ursula von der Leyen, quien es justamente la alta comisionada respecto a temas económicos de la Unión Europea, ella ha asegurado que el cerco financiero, tal como se ha instalado con Rusia, se va a levantar contra todos los países que apoyen esta guerra, apuntando a Bielorrusia. Atacaremos al régimen de Lukashenko y presentaremos medidas restrictivas en contra de los sectores más importantes. Esto impedirá las exportaciones de los productos desde combustibles fósiles, tabaco, hierro y acero. Mientras tanto, esto se da y se pone también un acelerador. Ustedes escuchaban estas declaraciones. El cerco económico hacia Vladimir Putin ha llevado a un descalabro de una economía que obviamente no es fuerte comparado. Ayer lo mencionaban, por ejemplo, el The New York Times o Washington Post. Comparaban toda la economía rusa, completa. La ponían dentro de Estados Unidos y era el PIB igual a Texas, solo a un estado de Estados Unidos. Hacían esa comparación para poder tener y que los estadounidenses dentro de estas notas puedan comprender de qué estamos hablando. Por eso es que el cerco, al levantarse sobre Rusia, evidentemente va a asfixiar la economía de ese país. Ahora podrían haber novedades, porque si el descalabro es mayor, también Vladimir Putin puede tomar dos decisiones. Una, no vender más combustible a ningún país de Occidente y cerrar la llave del gas para particularmente Alemania, Italia, que son países que consumen este tipo de energía. Y eso evidentemente generaría también problemas al interior de la Unión Europea. ¿Qué es lo que queda antes de pasar a las declaraciones de guerra y el ambiente que se ha vivido allá? ¿Qué es lo que queda? En la próxima hora debería estar aterrizando en París el canciller alemán. Se va a reunir con el presidente de Francia. Luego se van a reunir prácticamente todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea para realizar un análisis sobre las medidas financieras y económicas que se han ido tomando en contra de Rusia, sobre este cerco económico que ya les decía. Pero además, luego de eso, hay una cena de mantel blanco largo. ¿Quiénes van a participar? Va a participar el presidente de Francia, el canciller alemán,
Olaf Scholz, y además va a estar Ursula von der Leyen y van a estar los principales banqueros e industriales de Europa. Es una reunión, según lo que consignan las agencias, donde se va a abordar, se va a tratar y se va a analizar cada uno de los próximos pasos que se van a dar frente a esta escalada del conflicto. Todo esto es lo que ocurre a esta hora, está en desarrollo. Hay, Tomás decía, medios italianos que están sosteniendo que ya se habría iniciado el diálogo en Bielorrusia. Vamos a estar atentos a ello, de cuánto dura, cuáles son los temas. Según Ucrania, va a ser absolutamente transparente sobre lo que ellos van a pedir y también lo que los rusos van a poner sobre la mesa para esa negociación. Vamos a analizar de inmediato porque hay harto más que contar en torno a esto. Vamos a partir con las declaraciones que ayer tensionaron muchísimo y se llega a este tipo de diálogo, que son las declaraciones del presidente Vladimir Putin. ¿Por qué mucho se especula sobre estas maletas, que son 3 maletas que tienen la codificación para bombas nucleares? Una la tiene el propio Vladimir Putin y algunos ex agentes de la KGB dicen que esa maleta siempre está cerca del presidente de Rusia. Al igual que China, son maletas que donde está, cuando vino a Chile, se supone que esa maleta entró a territorio nacional. Esa es una. La otra la tiene el ministro de Defensa de Rusia, que es otra maleta que también lo acompaña sistemáticamente, y una tercera maleta con la codificación de la bomba nuclear la tiene la autoridad máxima dentro de la estructura del ejército, que no es como la conocemos nosotros porque tiene una estructura diferenciada, donde hay un general que va correspondiendo respecto a las ramas, que es el que representa, podríamos decir, para hacer un símil, lo que nos explicaban, al Estado Mayor Conjunto en Chile. Ese general tiene la tercera maleta. Para poder activar una bomba nuclear, esas 3 maletas tienen que estar interconectadas con sus códigos establecidos y poder dar power, obviamente, al botón rojo, como se le dice técnicamente. ¿Por qué menciono esto? Porque el presidente Vladimir Putin, durante el fin de semana, ya ante la posición de que sus tropas no logran conseguir en terreno firme, pese a la historia que tienen los militares rusos, a la tecnología que tienen, no lograron controlar ni llegar a Kiev. ¿Qué dijo él? Llamó a la alerta y ponerse en acción a todas las áreas de las Fuerzas Armadas y la defensa de Rusia, entre ellos también la unidad nuclear. Estimados colegas, pueden ver que los países occidentales no solo están llevando a cabo acciones inamistosas contra nuestro país en el ámbito económico, me refiero a sanciones ilegítimas, de las que todo el mundo es consciente, sino que los altos funcionarios de los principales países de la OTAN también están haciendo declaraciones agresivas contra nuestro país, por lo que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas disuasorias del ejército ruso en alerta especial. Obviamente esto elevó la tensión. Lo que escuchan ustedes de fondo son audios que fueron captados, que son captados por las redes sociales, porque hoy los militares todos tienen un teléfono inteligente donde graban a los muertos, graban las bajas de los rusos, graban también los misiles disparándose. Los rusos se sacan selfies, las suben a sus sistemas de plataformas como Instagram, donde se puede ver de fondo cómo ellos riendo y de fondo los camiones lanzamisiles. Ha sido, la verdad, una guerra seguida minuto a minuto por las redes sociales, algo nunca visto evidentemente en un conflicto de esta naturaleza. El conflicto en Irak jamás ocurrió esto. Es más, ayer los reportajes de periodistas que han logrado entrar a Kiev señalan que al abrir aplicaciones como el Google Maps, aparecen los tanques, si se sitúa en el lugar, aparecen los tanques que están realizando congestión vehicular, entre comillas, porque no andan autos, pero aparecen los tanques en las calles. Entonces, es una guerra también en que, si bien es muy pequeña Ucrania, Selena Gómez tiene 285 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. 285 millones de seguidores, mucho más que todo el pueblo ruso. Un solo mensaje de esta artista estadounidense
mueve masas, y eso es lo que se ha puesto sobre la mesa para el análisis posterior a esta escalada del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, o Rusia con Ucrania. Vamos a pasar porque hay alguien, ustedes escuchaban disparos, escuchaban también los gritos de los ucranianos, pero hay alguien que ha tenido un rol más bien de llamar por teléfono como un mero consejero, un guía espiritual, porque así lo ha dicho el propio presidente de Ucrania. ¿Quién es? El Papa Francisco. A diferencia de otros conflictos, ya sabemos, Juan Pablo II, el rol que jugó entre Argentina y Chile, por ejemplo, en la década de los 80, bajo otros conflictos, su santidad, como le dicen muchos presidentes, hubiese jugado un rol probablemente más protagónico. Sin embargo, ahora simplemente es de llamados telefónicos y de subir la moral. Ayer el Papa habló. Lo hizo en el Ángelus, frente a la Plaza de San Pedro, que es lo tradicional de los días domingos de escuchar al Papa. ¿Qué dijo Juan Pablo II? Bueno, pidió orar y dijo que sus pensamientos estaban con todos los refugiados, con los más de 200.000 refugiados que ya han salido de Ucrania en las últimas horas. Escuchemos al Papa Francisco. Quienes hacen la guerra olvidan la humanidad, anteponen su ansia de poder por sobre el bien común. Pienso en los ancianos, en los que buscan refugios, en las madres que huyen con sus hijos. Se inicia la reunión entre Rusia y Ucrania. Atención, se inicia la reunión. Ya están sentados todos en esta mesa de 10 asientos. Tenemos algún tipo, en los próximos minutos vamos a tener, pero esto que yo les decía, que hay una cámara instalada, que es como una especie de cámara oficial, que en este minuto se mueve hacia el techo, efectivamente está mostrando cómo las delegaciones ingresaron hasta esta mesa. Esto es tremendamente importante. Vamos a ver qué es lo que resulta, qué es lo que sale de estas conversaciones. Están sacando la cámara en este minuto, ha salido hacia una dependencia contigua. Ahí estamos en directo, biobiotv.cl. Biobiotv.cl, ahí está este diálogo. Sí, lo que pasa es que la cámara estaba instalada y estuvo todo el rato transmitiendo. Yo creo que lo que dicen los medios italianos es efectivo, en el sentido de que las reuniones, primero hubo reuniones de coordinación, porque lo que leíamos es que llegaron las delegaciones y cada una, como en el fútbol, en sus camarines. Y ahí llevaban unas maletas. Ucrania llevaba una maleta satelital que la bajaron, de telefonía satelital, que la bajaron del helicóptero, este helicóptero que yo les decía, un Super Puma, donde le pusieron una estrella roja en el costado. Y llegaron con esas maletas y aparentemente ahí tenían comunicación liberada, directa, con Kiev. Y claro, ahora mostraban ahí la imagen de que ya están sentados entonces en esta, no están las 10 sillas ocupadas, pero seguramente deben ser 6 por lado, 7 por lado aproximadamente. Digamos que esto es 100% negociación diplomática, desde el punto de vista de lo que tú mencionas, protocolo que se tienen que seguir, esto de que se ubica cada uno en un salón y luego se reúnen, la cámara que sale. Ahora no teníamos imágenes de lo que vimos durante minutos, que era esa mesa larga, blanca, con mantel blanco, con los espacios, y ahora ya comienza la reunión a la que no tenemos acceso, ni nosotros ni nadie de los medios de comunicación. Tampoco, digámoslo bien claro, no es que en esta mesa esté Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, no es así. Esto, de hecho, hay varias críticas y columnas que se han escrito en torno a si esto es efectivamente un camino de inicio a una eventual solución a lo que está pasando, o más bien un show político que se está haciendo en paralelo. De esto también hay harto análisis al respecto. Hay una pequeña diferencia. El año 2014, cuando se anexa Crimea y se realizan, digamos, estos diálogos, los diálogos de Minsk, hay una diferencia. En ese entonces no estaba Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky es un hombre absolutamente, digámoslo de esta forma, occidental, distinto a quienes presidieron Ucrania antes. Es totalmente occidental y siempre ha estado en contra, no de los rusos, como él dice, sino el régimen de Vladimir Putin, el régimen político que ha instalado en la Rusia. El régimen de Vladimir Putin, que es representado en esta mesa, obviamente con su delegación, pero el jefe de la delegación de esta negociación es Vladimir Medinsky. Él fue ministro de Cultura, él dice que tiene toda la mejor intención de llegar al mejor arreglo posible próximamente, y quien encabeza la delegación ucraniana es el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov. Oleksiy Reznikov. Hombre muy cercano a Zelensky. Muy cercano también a Zelensky, ni hablar de Vladimir Medinsky en el caso de Putin. Anoche se estaban tomando selfies los dos antes de irse a Bielorrusia. El Medinsky, según los medios, es un halcón. Es un nacionalista extremo y por lo tanto es una mala señal de Vladimir Putin haber mandado a una persona con esa posición, con esa dureza. Algunas cosas.
Zelensky, un cómico. A ver, llegó a la presidencia, es un hombre joven, tiene poco más de 44 años. Claro, 44 años, es un hombre joven que llegó a la presidencia sin ser político, es un cómico, un actor. Todo el mundo decía cómo un cómico, abogado, un actor, pero dedicado a la actuación. De una de las empresas de producción más exitosas de Ucrania. Exactamente, experto en comunicación, en redes sociales. Muy experto en redes sociales. O escriben en Instagram, de hecho. Ni siquiera Twitter, que puede ser como una plataforma un poco más oficial ya en este nuevo mundo. No usa Instagram. Él es un experto en comunicación y todo el mundo decía cómo enfrentar la guerra. Se ha demostrado valiente. O sea, sus bonos han subido una enormidad. Ahí está. No quiso irse. Le dijeron, váyase de Kiev porque no quiso irse. Estados Unidos le ofreció extraerlo junto con su esposa desde Kiev. Pero ha pasado otra cosa más. Resulta que las fuerzas ucranianas habían tenido una debilidad cuando los rusos entraron, porque fueron los rusos los que ayudaron a que se rebelaran las dos provincias de Lugansk y Donetsk, y resulta que habían mostrado una extrema debilidad hace pocos años. Y resulta que ahora han demostrado una extrema fortaleza frente a los rusos. Naturalmente que son un país mucho más pequeño, los rusos están en Ucrania, pero han demostrado una fortaleza inesperada. Lo segundo, hay mucha discusión desde el punto de vista militar hace años acerca de si los tanques son en la guerra hoy día útiles. Mucha discusión. Le pongo el ejemplo. Rusia tiene muchos tanques. ¿Cuántos tanques tiene Alemania? 200. Los mismos que tiene Chile. Estoy hablando de tanques, no de otros tipos de vehículos blindados, cazacarros, etcétera, pero tanques. O sea, Alemania tiene la misma cantidad que Chile. ¿Cuántos tanques tiene? Un poco más Francia, pero no tantos más. Italia tiene 200. O sea, las fuerzas europeas no han apostado por los tanques, sino que lo que han apostado es hace ya mucho tiempo, por las armas antitanques, armas portátiles. Y que están funcionando. Y han apostado por los helicópteros que atacan tanques. Sí. Helicópteros de ataque, que se llaman. No son los helicópteros que conocemos, transporte, sino helicópteros de ataque. Bueno, resulta que ¿qué es lo que ha hecho Europa? Está enviando aceleradamente muchísimas armas portátiles antitanques. Y al parecer, que esta posición doctrinaria, europea, militar, estaría dando algunos resultados, lo digo en términos condicionales. Lo segundo, bueno, estas armas antitanques son mucho más baratas que un tanque, entonces obviamente hay muchísimas y están enviando miles. Alemania tiene en su constitución una norma que prohíbe entregar armas a países que estén en conflicto. Y resulta que en un principio Alemania se negó entonces a proporcionar armas. ¿Qué le dijeron? Vamos a entregar cascos. ¿Cuántos? 5.000 cascos. Todos se rieron. Pero si los están atacando, ¿qué casco? Entonces Alemania, ¿qué es lo que resolvió? Violando obviamente en parte su constitución, pero antes de esta situación gravísima, entregar armas a través de un tercer país, se las envía a un país tercero y de ahí se van a Ucrania. Pero en estos momentos la cantidad de armas que están fluyendo de Europa hacia Ucrania es muy, muy importante. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿qué pasa con la fuerza aérea rusa que tiene un dominio completo? Porque resulta que los ucranianos no tienen una gran fuerza aérea. Bueno, al parecer Vladimir Putin no la ha usado totalmente porque eso significaría destruir las ciudades. Y eso es un punto ya de no retorno, sería el recuerdo de Stalingrado, ¿no es cierto? O sea, lo que hicieron los alemanes con Stalingrado ahora lo hacen ellos. Y los rusos saben exactamente lo que eso significa. Hay otro asunto más. Las fuerzas rusas han estado en Siria, donde tuvieron bastante éxito. Las fuerzas rusas han estado en Afganistán, pero alguien decía, es muy distinto pelear con un mujahidín afgano, es muy distinto pelear con un sirio, con un árabe, a pelear con un ucraniano que es uno de ellos, que hablan ruso. Entonces se están matando entre ellos y las tropas rusas no estarían mostrando toda la decisión, la voluntad de combate, porque están matando a ucranianos y son vecinos. Entonces, hay algo que está ocurriendo ahí. Y lo otro que ha llamado la atención, según algunos medios occidentales, es algunos problemas logísticos de las Fuerzas Armadas rusas, en el sentido de que algunas columnas de tanque se han quedado sin combustible, algunos soldados rusos no les ha llegado la comida. O sea, ha habido algunos problemas logísticos que son
problemas que son sorpresivos. A ver, no están peleando a distancia, están peleando al lado. Rusia está ahí. Y por lo tanto, hay algo extraño que está ocurriendo en eso. Ahora, chicos de 19 años también, soldados rusos que han sido detenidos. El presidente de la defensa de Ucrania dijo que lo que hacían era ponerlos al teléfono con sus padres. Y en estos momentos nosotros estamos mostrando una columna de vehículos rusos que se quedaron sin combustible y ahí detenidos, por ejemplo. Y por lo tanto también esto. Ahora, hay que recordar, nosotros aquí en BioBio lo dijimos hace un montón de tiempo, la guerra, lo voy a decir en términos económicos, es una empresa gigantesca. O sea, imagínense lo que significa que a cada soldado le lleguen las balas, a cada soldado le llegue la comida, a cada vehículo le lleguen los combustibles. Los vehículos además tienen problemas mecánicos y por lo tanto hay que sostenerlos desde el punto de vista técnico. O sea, hay una serie de logística, una logística gigantesca para sostener la guerra. Entonces, ¿cómo se sostiene esta logística? Con la economía. Los países más fuertes económicamente son los que son capaces de sostener guerras largas y logística. Muchos han dicho, hace ya tiempo, que estos desfiles impecables, el desfile en la Plaza Roja de Moscú, estos desfiles impecables, pero que dan miedo, muchos en Occidente dicen, ¿saben? Porque los soldados, en general los soldados occidentales no desfilan, no se va a la guerra desfilando. O sea, hay que entrenar y no perder tiempo en entrenar desfiles, porque la guerra no es con desfiles. Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo acá? Que algunos se sorprenden porque al parecer deberían haber arrasado rápidamente, eso no ha ocurrido. Ahora, algunos dicen que Vladimir Putin se ha contenido justamente para no arrasar con las ciudades y provocar una masacre de civiles, porque estos son ciudades, entonces habría que matar civiles. Pero hay un componente que ayer se escribió mucho en los diarios estadounidenses, por ejemplo, que tiene que ver con el mundo cambió. A partir de lo que pasa el jueves, el mundo cambia, va a cambiar sí o sí. Y dice relación de que las guerras como las conocíamos ya no van a poder ser. Y hacen una descripción de varios sitios del suceso. Ucrania envía un misil directo a un tanque que explota. ¿Saben lo que pasa? 10 minutos después, con los muertos ahí, una persona quemándose con el dorso hacia afuera, con la insignia de Rusia, y llegan 6-7 personas, describe, con sus celulares. Esto es como, imagínenselo en su cabeza, está ardiendo el tanque, podría explotar. Están los muertos ahí y llegan con sus celulares a grabar, todos así a grabar, como que no fuese a explotar el tanque o no fuese a llegar otra bomba. Y grabando y enviando a las redes sociales. ¿Qué es lo que quiero decir? El mundo cambió, efectivamente el teléfono hoy día es una herramienta tremenda y Rusia puede verse muy, muy afectado, y lo decía lo de Selena Gómez. Un mensaje contra Putin de ella son 285 millones de receptores inmediatos. Esa sería una de las razones por las que Putin no utiliza todo el arsenal, porque significaría arrasar Kiev, terminar con Kiev. Y algunos recordarían Stalingrado. O sea, y incomoda China totalmente lo que... Claro, pero... Ahora, y está el otro... Se va quedando solo, a eso voy. Y el asunto económico también. Eso es lo que iba a decir. La sanción económica. Yo creo que eso sin duda sorprende a Putin. A ver, hemos hablado mucho de quién es Vladimir Putin, ex agente de la KGB, dedicado a la inteligencia, básicamente, inteligencia de verdad. Por lo tanto, esta planificación no surgió ayer ni antes de ayer. No. De hecho, dicen que él esperó incluso que Angela Merkel saliera de su cargo en Alemania para enfrentar este desafío para él con otro primer ministro, con Olaf Scholz, que va a estar presente también en esta reunión de la Unión Europea que se va a registrar en la jornada de hoy. Esperaba todas estas sanciones, un arsenal de sanciones económicas, Rusia, que están llevando a que sus propios habitantes, que no se enteran, además de lo que está haciendo Rusia, ellos se enteran de lo que el presidente y su gobierno quieren, que se sepa, no de todo lo que está pasando. Sí, es una dictadura. Antes de que pasara esto, digamos, la ejecución de la guerra, el inicio de la guerra, la invasión, los rusos no sabían lo que estaba pasando, no tenían idea de lo que sucedía mayoritariamente, porque se les informa lo que se quiere que se sepa. ¿Y ahora saben? Lo que saben es que sus dineros están en riesgo. Y por eso hemos visto filas larguísimas afuera de los bancos y de los cajeros automáticos para retirar sus dineros, porque lo que saben es la decisión que tomó el Banco Central ruso, que es una decisión local. Pero saben también todo lo que ha sucedido en materia de la bolsa, la moneda local, en su cotización en torno al dólar, obviamente la divisa,
Por lo tanto, eso también, me imagino, pareciera que ha sido una sorpresa para Putin, todo lo que ha significado ese verdadero arsenal, comillas, de medidas económicas. El rublo se desplomó 30%. La bolsa no va a funcionar. La bolsa no funciona, pero, por ejemplo, comparemos bolsa. Porque uno dice, bueno, aquí está el mundo occidental con Rusia en conflicto. ¿Están cayendo las bolsas europeas? Claro que están cayendo, pero ¿cuánto? Bueno, España cae un 1.16% en estos momentos. ¿Cuánto cae Alemania? Un 2.20%. ¿Cuánto cae Londres? Un 1.05%. ¿Cuánto cae París? Un 2.86%. ¿Cuánto cae Italia, Milán? Un 2.63%. ¿Están cayendo fuertemente? Sí, pero no es el desplome enorme frente a una guerra. Y eso demuestra fortaleza económica al final del día. Claro que cae, pues hay guerra, pero hay una fortaleza económica que no está demostrando Rusia. Las bolsas son un termómetro de lo que ocurre. Y ahí están las pruebas, los números hablan. Muy complicado porque si resiste Ucrania, si sigue resistiendo, en teoría debiera ganar Rusia, ¿no es cierto? Y con velocidad. Aunque hay algunos que dicen que el alto mando ruso, leí anoche esto, había dicho que era falso que ellos pensaran en una campaña de 4 días. Ellos piensan en una campaña de 3 semanas. Pero, si el flujo de armas de Europa sigue fluyendo, estas armas se demuestran efectivas. Ahora tienen un problema, obviamente. Las armas portátiles, porque esas son las armas que está enviando Europa, son armas que sirven para aviones o para helicópteros, por ejemplo, si son antiaéreas para helicópteros o aviones que vuelan a baja altura, pero no para bombardeos, no para misiles, eso no sirve. Sirve para las fuerzas de tanques, sí. Sirven para la lucha callejera en una ciudad, sí, pero no para el otro tipo de guerra. Y entonces algunos se preguntaban, ¿pero por qué no les mandan sistemas antimisiles? Es lo que ha pedido el presidente Zelensky. Sí, pero es que se requiere entrenamiento para eso. No lo saben usar. Son armas muy especializadas, hay que entrenarse, no están las condiciones. Pero si este flujo de armas resulta que la resistencia sigue allí y se empantanan las fuerzas rusas con Putin, quizás ¿qué puede pasar al interior de Rusia? ¿Está tan sólido todo al interior de Rusia? ¿Qué pasa con los oligarcas? ¿Qué pasa con la gente que tiene poder económico en Rusia, que ya no pueden viajar, que le están cerrando sus cuentas? Londres, por ejemplo. Londres es un paraíso para los oligarcas rusos. Funcionan con las oficinas de abogados londinenses, funcionan con los bancos, con toda la City londinense, los oligarcas. Bueno, pero le cerraron todo. Lo sacaron del sistema SWIFT. Básicamente no pueden pagar remesas. Básicamente, por eso que hubo resistencia en algunos países de la Unión Europea que consumen insumos de Rusia y que los sacaran del sistema SWIFT, porque, por ejemplo, si no pueden pagar el gas, les van a cortar el gas, porque no pueden hacer esas transacciones internacionales. No estoy hablando de compras internacionales, estoy hablando de remesas, de transferencias internacionales que se hacen a través del sistema SWIFT y que ahora Rusia está fuera. Por lo tanto, claro que eso molesta a los bolsillos grandes. El principal, el cierre de las cuentas SWIFT, o la suspensión, digamos, no fue absoluto. Resulta que Alemania e Italia eran los países más reticentes a cerrar este asunto del SWIFT. ¿Por qué? Porque viven del gas ruso. Eso, no lo podían pagar. ¿Qué es lo que hicieron? Suspendieron todas las cuentas salvo para pagar el gas. ¿Qué hicieron los rusos? Y esto demuestra otra debilidad de Rusia. Siguen suministrando gas porque necesitan divisas. Necesitan la plata. O sea, imagínense que frente a todo lo que ha dicho Putin, que está furioso, era que solo cortar la nuclear, era cortar la llave, ¿no es cierto? Cerrar la llave y listo. Pero no pueden, porque viven también de eso. Entonces, fíjate que yo creo que la situación de Putin también podría agravarse desde el punto de vista interno. Yo no estoy tan seguro que internamente tenga todo el apoyo, todo, porque se van a empezar a dar cuenta otras personas que Putin se ha equivocado fuertemente y que hizo algo que no había hecho nadie en los últimos 30 o 40 años, que es unir a Europa. O sea, Europa está totalmente unida, cerró los cielos, cerró para la navegación aérea, cerró los bancos, cerró... A ver, Europa absolutamente... Alemania de un día para otro dice que aumenta en $100.000 millones su presupuesto militar, porque se dieron cuenta que estaban débiles. O sea, al final del día... Los barcos rusos también. Y tienen que pasar a ciertas marinas a poder atracar, por ejemplo, los cargueros, y ahora no tienen puertos. ¿Cómo llegan a sus destinos finales? Y hay un error, yo creo que de Putin, que fue muy, muy fuerte. No había terminado de invadir Ucrania cuando se dedicó a amenazar a otros países como Suecia y Finlandia. O sea, ¿qué le pasa a este señor?
Suecia, pero si Suecia es el símbolo de la democracia, de la socialdemocracia, Suecia, un país neutral, Suecia. Entonces, es verdad que Suecia de repente ha participado en algunos ejercicios militares con la OTAN, pero un país neutral. Finlandia. Suecia, de hecho, ha dicho que no se, porque quiere ser siempre un país neutral de negociación, pero de ha tenido diálogo. Algunas coordinaciones, pero en materia de inteligencia sí ha participado, sí. Y eso es lo que por eso le estaban cobrando. Pero Suecia invadir, o sea, no ha terminado de invadir Ucrania y ya está diciendo a los otros que va a invadir. Entonces yo creo que esto al interior de Rusia le va a provocar más de algún problema. Tenemos imágenes acerca de lo que pasaba en biobiotv.cl y también en la televisión digital para la región metropolitana 26.1, lo que pasaba anoche frente a los cajeros automáticos en Rusia, filas. Está el descalabro en Rusia. El descalabro, sí. En estos momentos. Girando rublos, que ya sabemos que se cayó. 30% por lo menos en la primera cotización. Imagínate, obviamente su moneda ya está devaluada y están esperando además poder sacar lo máximo posible. Esta decisión de Europa es un acto de guerra. Bueno, a propósito de la nueva guerra. Yo creo que las nuevas guerras se viven de la siguiente forma, que son estas, que alguien podría decir, oye, pero a Cuba le hicieron un embargo económico a Estados Unidos, podría decirlo, que es parte de la Guerra Fría. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que lo que se toma ahora es que para evitar la escalada bélica, el disparo y la bomba, es estos cercos económicos brutales, porque son brutales. Imagínense, Chile se van a pelear, inventa una pelea con Argentina o con Bolivia y nos levantan un cerco. Nos morimos de hambre. Esa es la verdad. ¿De dónde sacamos comida? ¿De dónde sacamos...? Claro. Soya. Supongamos eso. Y lo otro, los teléfonos móviles, estos teléfonos inteligentes que graban, que es impresionante. Néstor, nosotros al pasar, cuando hablamos de noticias internacionales, hablamos a veces de reservas estratégicas. Y el otro día dijimos, Estados Unidos, tratando de contener el precio del petróleo, libera parte de sus reservas estratégicas. Los países ricos, los países importantes, tienen muchísimos recursos invertidos en reservas estratégicas. Una guerra puede durar mucho tiempo. ¿Dónde sacan combustible? ¿Cómo mueven sus buques de guerra? A ver, con reservas estratégicas, aquí hay muchísimos recursos detrás. Entonces, países débiles no pueden hacer esto, no son capaces. Yo no digo que Rusia no lo tenga, porque Rusia es un gran producto, el segundo exportador de petróleo del mundo, así que tiene mucho, pero le faltan otras cosas. Alimentos. Por ejemplo, alimentos y otro. China, ¿ustedes sabían que China le compra el 30% de cereales de su consumo interno a quién? A Ucrania. Los granjeros ucranianos venden prácticamente sus cereales todo a China. Por eso es que dicen que China se incomoda con esta decisión de jugar a la guerra de Vladimir Putin, como decían algunos columnistas el día de ayer en prensa europea. Oiga, antes de irme... A ver, está produciéndose la reunión en estos momentos. Sí, eso es está lo en más curso, relevante. vamos a estar monitoreando eso. Si hay novedades, obviamente se las vamos a estar informando. Pero además, a lo mejor ahí en Santiago o en regiones se acuerdan de un avión que aterrizó hace algún tiempo. Vamos a tener una imagen en BioBioTV, que es el Antonov, que es el avión más grande del mundo. De hecho, Carabineros tuvo que ir en esa oportunidad hasta el aeropuerto de Santiago porque su aterrizaje en las pistas del Aeropuerto Internacional de Santiago generó expectación porque es una verdadera ballena aérea ese avión. Bueno, ¿qué pasó? El Antonov AN-225 Mrilla era el avión más grande del mundo y un ícono de la aviación ucraniana. Ahí lo estamos viendo en BioBioTV. Son imágenes del Antonov en Brasil antes de iniciar un viaje a Santiago para traer, pedido por la empresa Colbún, un mega generador para una de sus centrales hidroeléctricas. Y fue cargado en este carguero. Bueno, este avión, el Antonov, el mismo que estuvo en Santiago, que fue, de hecho se hicieron notas en los medios de comunicación por las dimensiones de este avión, fíjense que fue destruido el día sábado en la tarde-noche. Y esto por los rusos mientras estaba en mantención o en mantenimiento en el aeropuerto ucraniano de Hostomel. Mientras estaba en Hostomel le cayó un misil. Adiós Antonov, el avión más grande del mundo. Dos datos más, rápidamente. Está la emergencia en Ucrania, obviamente. ¿Y qué está haciendo el presidente Zelensky? Está liberando a los prisioneros, a los detenidos presos que tengan experiencia militar. Usted mató a alguien,
hay un bien superior. Tiene experiencia, sabe disparar. Vamos, vaya a pelear. Todos a pelear. Y lo otro es que hay muchos civiles peleando. Modelos, por ejemplo. Modelo es una ex Miss Ucrania que hoy es modelo, peleando, que tiene también cientos de seguidores en las redes, decidió tomar las armas, su metralleta y salir una K-47. De hecho, es con la que posa en las fotografías en Instagram. Y obviamente todo esto está en Instagram. Oye, y naturalmente se cometen errores periodísticos. RIA Novosti, que es una agencia rusa, publicó un artículo sobre la victoria de Moscú. O sea, ganamos, lo tenían preparada y se les apretaron mal. Firmada por un periodista, Peter Akopov. Estaba todo listo, la tuvieron que bajar porque no, la victoria no se ha producido. Se pidió por parte de Ucrania la adhesión a la Unión Europea, ingresar inmediatamente a la Unión Europea. Hay distintas opiniones, no están todos exactamente de acuerdo, justamente por la situación que se vive. Pero claro, el problema es que ya están pidiendo que ingresara a este. Y en estos momentos Putin convocó al Banco Central a una reunión. Hay una reunión de emergencia con todo el gabinete ruso y el Banco Central por las sanciones occidentales. Que luego van a hablar de eso. Exactamente. Va a hablar la presidenta del Banco Central ruso. Lo último es el análisis que se hace sobre el tema del impacto en las redes sociales, pero también la desinformación que ha utilizado, asegura la Unión Europea, a través de sus oficinas de metadatos, que Rusia ha tratado de colocar noticias falsas o fake news en las redes sociales de Occidente, y por eso algunos sostienen que esta guerra ya hay un cambio en muchas estrategias, y una de ellas es cómo se puede trabajar en épocas de conflicto, por ejemplo, con las redes sociales. Levantar cercos o ver qué es lo que se va a hacer con redes sociales. La Unión Europea que prohibió a RT Noticias, Russia Today, sí, y Sputnik también en la Unión Europea. Ellos ya no tienen acceso a ese tipo de noticias porque dicen que son fake news de Rusia. Oye, están cayendo las bolsas europeas en estos momentos, lo dijimos recién, caen fuertemente, pero no es un desplome, pero caen fuertemente. ¿Cuáles son los títulos accionarios que están subiendo en estos momentos? Todos los relacionados con la industria de la defensa. Guerra. Sí. Eso están todos al alza. Y estoy mirando la bolsa italiana, por ejemplo, y están subiendo rápidamente los títulos de las empresas ligadas a la defensa, 14%, 17%, 18%, justamente porque entienden que tienen perspectivas de buenos negocios hacia el futuro. Ya, y lo último, para que nuestros auditores sepan de dónde uno puede sacar información rápido, porque este es el mundo de las tecnologías. El Parlamento ucraniano, como también la oficina de prensa del presidente ucraniano, habilitaron su propio Telegram. Entonces yo, Néstor Aburto, aprieto ¡tin! Y estoy adentro del grupo. Imagínese, de Chile. O sea que, y usted le van mandando los videos, le van mandando los últimos que reporte. Por ejemplo, se reportan que todavía hay bombardeos dentro de Ucrania. No es que porque esté la mesa de diálogo no se esté disparando o no hayan enfrentamientos. Sí los hay y los van reportando. O sea, imagínense el mundo digital, una guerra hace 40 años atrás. Bueno, de hecho, la guerra de Irak. La guerra del Golfo. La guerra del Golfo. No se tenía mayores datos de lo que... Oye, pero está en inglés ese telegrama, ¿no? Porque sí, yo me he metido algunos en ucraniano y me cuesta. No, está en inglés. Lo entregan en inglés. Okay. Y ahí mandan la cuña, como los parlamentarios chilenos. Claro. Mandan la cuña del presidente diciendo estamos arriba, vamos adelante. Igual como sería un senador bueno, igual, funciona de la misma forma. Y por último, la inteligencia. ¿Cómo está operando la inteligencia en este momento? Los norteamericanos, claro, no están enviando armas, no están porque no pueden enviar armas porque significaría una guerra, pero están enviando muchísima información a las Fuerzas Armadas ucranianas. Entonces resulta que el factor sorpresa de los rusos no existe en ese momento, porque ya no son solamente los teléfonos celulares, está bien, está todo eso, pero también la información de inteligencia de los satélites. Yo creo que lo que se ha demostrado es que si Vladimir Putin pensaba como ex KGB que él tenía todo cerrado, secreto, que todos eran fieles a ellos, yo pondría en duda si fuera Vladimir Putin, porque el presidente Biden llevaba semanas dando cuenta de lo que él pretendía hacer. Sí, yo creo que se han equivocado. Eso quiere decir que Estados Unidos los tiene demasiado intervenidos. Los tiene intervenidos. Sí. Ahora, lo otro es qué está pasando con el presidente Zelensky, porque si lo matan efectivamente un comando, a lo mejor Ucrania puede caer.
Sin un líder claro. O sea, si es que son capaces de un comando, porque eso es lo que se dice, ¿no? Que hay comandos al interior de Ucrania que los enviaron previamente y que podrían estos comandos intervenir. Por eso fue el toque de queda. El toque de queda fue para que no haya nadie en las calles, para ubicar a esas personas, francotiradores y comandos que se hayan infiltrado. Ya. Vamos a estar informando de todo lo que ocurre. 6 novedades de esta mesa de diálogo, obviamente las vamos a estar contando. Lo interesante es saber primero cuánto va a durar y los términos de esta reunión.